Cara redonda. Cara redonda, cabello castaño, ojos negros, delgadito. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien la ha visto? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se volvieron invisibles? No sabemos si descansan en paz y si viven, si no están en un infierno. Detrás de la Razón ha obtenido en exclusiva un documento clasificado, confidencial, secreto, que revela datos escalofriantes. Miles de desaparecidos y miles de cadáveres echándose a perder. Huele a muerte. El documento además explica por qué el gobierno no le puede ganar al crimen, porque no hay siquiera los suficientes investigadores. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Este es el documento secreto obtenido por Detrás de la Razón. En él se revelan cifras y datos de por qué el gobierno no puede vencer al crimen, un lado oscuro y desconocido de México. México es cuarto en impunidad en el mundo, solo por detrás de Filipinas, la India y Camerún. México tiene 4 veces menos jueces que el resto del mundo. Menos de 4 jueces por cada 100.000 habitantes. México tiene la mitad de los policías preventivos que debería tener. El poder de fuerza es de 120.000 policías estatales, cuando al menos debería tener 235.000. Todas estas son piezas clave que contribuyen a lo que ya conocemos. Miles de muertos y crímenes. Lo que no conocemos es lo siguiente. Hasta el último reporte, hay 40.180 desaparecidos en México. No confundir con muertos. Los muertos son otra cifra. Los muertos están, pero los desaparecidos no. Se esfumaron. Según el documento confidencial, ni siquiera hay un registro óptimo de personas extraviadas y desaparecidas. Tampoco hay una lista transparente y eficaz de personas fallecidas, ni de panteones, ni de fosas comunes, ni de donaciones de restos humanos a centros de investigación. Hay 26.000 cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar en México. Y es que no hay suficientes peritos en ciencia criminal ni en medicina forense, y tampoco están capacitados con estándares internacionales. Hay menos de 2 peritos por cada 100.000 habitantes, y hay tan solo 300 especialistas en genética forense para resolver 325.778 solicitudes pendientes tan solo del año 2017. No solo eso, los peritos no tienen presupuesto para comprar el material de trabajo, y a veces tienen que gastar de su propio bolsillo. Además tienen miedo de decir la verdad. El gobierno no los protege ante los poderosos delincuentes. La propia Secretaría del Gobierno y la ONU reclaman que los servicios médicos forenses están en estado de emergencia. Este documento, fechado el 7 de mayo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, confirma la emergencia nacional en México. Además, las morgues están rebasadas, los cuerpos se están pudriendo, huele a muerte. Se reportan casos donde los peritos y el personal tienen que parar su trabajo y salirse por el olor insoportable. Todo esto que escucha trae una cosa peor: que el sistema de justicia se quiebre y entonces jamás se le puede ganar al crimen. Solo un ejemplo. En el año 2018, en el Estado de México, de las más de 200.000 investigaciones, solo se dio sentencia a 1.000, es decir, solo se resolvió el 0.5% de los casos. Y en el futuro la situación será peor. Según los algoritmos, proyecciones y matemáticas del documento, el crimen se disparará del día de hoy al 2024. México tendrá 237.376 homicidios, 73.000 desaparecidos y 47.000 cadáveres sin identificar. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted como siempre, porque gracias a usted es el programa. Gracias especiales a Ángel Metropolitano, el periódico allá en México, que su equipo de investigación hizo este reporte y nos hizo llegar este reporte que es hasta ahora confidencial, de manera secreta y revelador. Vamos directamente
con nuestras invitadas. Silvia Ortiz, presidenta del Grupo Vida, está con nosotros allá en México, y Araceli Salcedo, del colectivo Protesta de los Desaparecidos Orizaba, Córdoba. Y además ella es International Women of Courage Award, el premio internacional a las mujeres con coraje. Gracias a las dos por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Les agradezco mucho a nombre no solo de los mexicanos, sino de todos los latinos que ven este programa y de todos los seguidores que nos ven en todo el mundo. Muchísimas gracias, porque su testimonio sin duda es muy valioso. Araceli, comienzo contigo. ¿Por qué hay tantos desaparecidos en México? Bueno, pues desafortunadamente nos hemos venido enfrentando a esta grave problemática en el tema de desaparición forzada en nuestro país. Nosotros venimos manifestando desde la mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? En la época del Calderón fue cuando hubo diversificación de la delincuencia organizada, ¿no? Al cooptarles la ruta del narcotráfico, bueno, pues empezaron a tomar otros rumbos, como es el huachicoleo, el secuestro, el robo de pipas, la trata de personas y la desaparición forzada de personas en nuestro país. Gracias. Silvia. Silvia Ortiz, presidenta del Grupo Vida. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tantos desaparecidos? La misma pregunta, por favor. Definitivamente tenemos que considerar el hecho de que la impunidad impera, la corrupción y el no compromiso del gobierno mexicano para salvaguardar la integridad de su gente, de su ciudadanía. Bien, vamos a profundizar las cosas. Araceli, las principales causas de la desaparición, yo no soy experto, pero puse aquí unas hipótesis, pues me imagino que pueden ser asesinato por venganza, aún viven, no los han asesinado, pero son esclavos sexuales, aún viven, pero están reclutados como criminales y no pueden escaparse, o son incluso para hacer los pedazos y vender sus órganos. Explícame, por favor, esto que es muy importante. Bueno, efectivamente, como lo comenté hace ratito, en el tema de trata, bueno, pues nuestras niñas es como la droga, ¿no? La droga la venden una vez, el consumidor la consume y ahí terminó la vida de la droga. Sin embargo, en el tema de la trata de personas, en caso de mujeres, nuestras niñas son violadas 1, 20, 30, 40 veces en un día y la mercancía para ellos sigue vigente, ¿no? El tema aquí en nuestro país en la trata de personas es muy, muy grave. Desafortunadamente, como lo dice mi compañera Silvia, mi gran amiga Silvia, no hay un compromiso total en el Estado mexicano por parte de las autoridades para atender ningún problema de esta índole en cuestión de desaparecidos. Nuestros niños han sido reclutados, ¿verdad? Reclutados por la delincuencia organizada para un trabajo fácil. Para ellos son carne de cañón. Son los principales, son los que mandan, son los que son detenidos, son los que son asesinados, y los altos mandos ahí siguen, ¿no? Los altos mandos siguen funcionando en la corrupción con nuestras autoridades mexicanas. Bien, te pregunto, Silvia, si desaparecen una persona, ¿es porque no quieren que se sepa que fue asesinada o es porque la usaron para venderla en partes, riñones, córneas? ¿Es posible esto? ¿Es tan trágico, pero es posible? Existe una enorme posibilidad de que esto esté sucediendo. Como bien dice Araceli, los usaron como carne de cañón en muchos de los sentidos. ¿Cuáles son los muchos de los sentidos? Para el trasiego de la droga, para la plantación de la droga, Ellos están acabando. Ellos están en enfrentamientos y han sido asesinados. Y necesitan gente que siga luchando, y de una manera totalmente horrorosa los obligan a ser quienes estén enfrente. Eso lo tenemos ya por declaraciones de misma gente que hemos podido rescatar. En cuanto a la venta de los órganos, es creíble en muy alto porcentaje que se esté usando así a las personas, y que no hay nada que pare esto. Definitivamente el gobierno mexicano
no le está entrando más que al secuestro, donde quiénes son los secuestrados, las zonas de dinero, y al pueblo que los tiene ahí, no le están respondiendo. Bien, Silvia, yo quiero que me digas cómo afecta 40,000 desaparecidos, es muchísimo. ¿Cómo afecta esto a un país? ¿Cómo afecta esto a una sociedad? ¿Cómo afecta al tejido social a nivel anímico, emocional, psicológico, a las madres, a las mujeres? ¿Cómo afecta tener esta cifra? Mira, en primer lugar, hay que considerar que esta cifra es una cifra que no es la correcta. ¿Por qué? Porque en primer lugar afecta en el sentido de la falta de confianza al gobierno y el hecho de que miles y miles de familias no interpusieron su denuncia por temor. O sea, son más. En primer lugar, sí, son muchísimas más. Se considera que es el 8% del total de las personas desaparecidas. Ay, Dios. Es un flagelo total de lo que ocurre en México. Es una situación que realmente nos daña, porque ya no tenemos la confianza ni de salir, ni de interponer denuncia, ni de hacer algo que el gobierno está obligado a ayudarnos a sacar adelante y que esto no siga sucediendo. Para ellos es más importante el obtener de todo esto una ganancia. Bien, Araceli, vayamos a lo más oscuro. Uno de los problemas que expone esta revelación que nos mandaron en el documento confidencial es que no se puede hacer justicia si no se identifica el cuerpo del delito. Te pregunto, ¿por qué hay miles de cadáveres y decenas de miles de pedazos de cuerpo, de huesos, sin identificar? Bueno, pues así como lo acabas de comentar, tú hablas de más de 40,000 desaparecidos cuando la realidad, la cifra negra es completamente exorbitante a eso. Estamos hablando que se nos presentó un documento en el cual se decía que había más de 28,000 cuerpos en todo el país, entre CEMEFOS, entre panteones que son panteones comunes, por decirlo así, y no hablemos de las fosas clandestinas, ¿no? Esto rebasa más allá el límite de toda expectativa ante el gobierno. No tenemos la confianza. El gobierno en un momento dijo que no estaba capacitado, que no estaba preparado para esta situación. Eso es mentira. Las desapariciones no son de 10 años para acá, las desapariciones se han venido dando de muchos años atrás. Lo que no le apostaba realmente el gobierno mexicano era que nosotras las madres, nosotras las familias, alzáramos la voz por esos miles de desaparecidos y saliéramos a escarbar, saliéramos a buscar, tanto en vida como en muerte, ¿sí? Ahora estamos exigiéndole al gobierno mexicano que se haga realmente unas células donde se dé la identificación a todos estos restos que desafortunadamente están muchos de ellos en espacios y en las condiciones peores que pueda haber. No tenemos panteones ministeriales, no tenemos gente capacitada realmente en la materia, como son peritos expertos en criminología, arqueología, antropología, odontología, crimi. Hace muchísima falta muchas de estas personas que realmente estén capacitadas y acreditadas para sacar adelante todo este trabajo. Se habla de miles de restos. Tan solo nosotros en el 2016 logramos recuperar 15,000 restos, fragmentos, mejor dicho, en un predio que era de un exalcalde municipal en la zona de Ixtaxotitlán, Veracruz. Y hasta ahorita no hemos tenido un dictamen pericial real. Tenemos en la última fosas clandestinas que trabajamos, se recuperaron 18 cuerpos completamente cercenados, ¿sí? Y hasta el día de hoy no nos han dado un dictamen pericial ni a nivel federal ni a nivel estatal para poderles regresar, no dar, porque ellos ya tenían una identidad que les fue arrebatada el día que los asesinaron, que los secuestraron. Entonces, el día de hoy, nosotros las familias exigimos al Estado mexicano que se haga realmente una campaña para la toma de ADN, porque hay muchas, miles y miles de familias que, como lo que acaba de decir Silvia, no denuncian por temor a las amenazas, no solo de la delincuencia organizada, sino también de nuestras autoridades mexicanas. Oye, Araceli, tú que estás en el campo real, que estás
pues muy documentada, que estás en el terreno, que has visto con tus propios ojos. Yo te pregunto, ¿el actual gobierno de López Obrador está en el discurso o está en la acción? Bueno, pues yo creo que hasta el día de hoy, simple y sencillamente, seguimos como en campaña. Se apostó mucho. Yo creo que el gobierno, hoy tenemos un cambio de gobierno gracias al hartazgo de toda la ciudadanía, de lo que hemos venido viviendo en indolencia, en poco compromiso y en la falta de voluntad política para sacar adelante todo este tema. ¿Sí? El día apostamos mucho, hemos tenido muchísimas mesas de trabajo con gobierno federal actual y solamente seguimos en lo mismo. Los desaparecidos son primero, pero ¿cuándo? Yo no puedo concebir todavía hoy en día que hayan dicho que preferimos abrazos no balazos, ¿sí? O que van a combatir la delincuencia acusando a los delincuentes con sus abuelitas o con sus mamás para que les jalen las orejas. ¿Y nuestros hijos? ¿Y todos aquellos que están desaparecidos? ¿Y todos aquellos restos que están sin identificar? El día de hoy tenemos un caso muy grave en la ciudad de Ixtaxoquitlán, Veracruz, muy cerca de donde yo radico, en Orizaba. Tenemos el caso de 7 personas desaparecidas en el mismo evento por la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán, Veracruz. Pero el día de ayer me informan que no son 7, que son 10 personas desaparecidas en el mismo evento. Bien. Incluso el abogado que fue a pagar la fianza para que los dejaran libres también está desaparecido. Bien. El día de hoy. Bien. Silvia, pues huele a muerte más de lo que debería de oler. Esto es muy trágico para una sociedad y para un gobierno, tener ahí miles de muertos echándose a perder, abandonados, mal refrigerados, sin refrigeración. La ONU dice que es una emergencia nacional. El presupuesto para el actual gobierno de López Obrador para el próximo año 2020 establece 18,000 pesos, que son como $900 para cada desaparecido. Te pregunto muchas cosas. ¿Con esos 18,000 pesos alcanzarán para realizarse las investigaciones para encontrar al desaparecido? Luego, además, tengo en el reporte que nos llegó que a veces el perito no tiene ni para comprar el equipo y de su bolsa, de su bolsillo, tiene que pagar. Dime todo esto. ¿Cómo se llegó a esto, Silvia? Bueno, se llegó porque no querían trabajar. Quiero que sepas que el problema realmente es grave. El problema se ha extendido hasta saber, porque nosotros también andamos en el campo y nos damos cuenta que muchos de los cuerpos, por no querer trabajarlos, por no tener un problema, los mandaron a las facultades, y las facultades, los jóvenes de la Escuela de Medicina trabajaban con ellos y luego después los inhumaron y ahorita no sabemos ni en dónde están. Por ese lado. Por otro lado, realmente el otro día preguntaba yo con un especialista cuánto costaría el poder identificar todo esto que tiene México ahí, y hablaba de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos es muchísimo dinero para la cantidad que ahorita tú estás comentando, independientemente de que tenemos una emergencia realmente real de identificación y forense. ¿Por qué? Muchos de los cuerpos están enterrados y pueden tener o conservar un poco más el hecho del ADN, pero hay muchos que no están enterrados y que el sol los daña más. Y acá en el estado lo que nosotros hemos recuperado son 200,000 fragmentos que fueron quemados y que se pierde todavía más la posibilidad de la identificación. Aquí la pregunta es, ¿por qué si estaban actuando los delincuentes no se hizo nada? ¿Por qué participaron muchas policías y no se hizo nada y sigue sin hacerse nada? Y que el tema principal es, si tú me preguntas qué haría yo, dejo de apoyar campañas políticas, dejo de dar esos sueldos que dice el gobierno nuevo que son muy altos. Bueno, ya les quitaste dinero, pero inviértelo aquí donde se necesita. Y que necesitamos muchísimas personas capacitadas, no las hay. Hasta donde sé, solo hay 8 antropólogos en todo el país capacitados para poder hacer este trabajo. ¿Qué decirte de los peritos, de todas las áreas? Entonces, no se puede castigar a los criminales. En fin, todas. No. Ok. Sí, a ver. ¿cómo?
déjame ir con Araceli. Araceli y Silvia, las dos. Para las personas que nos están viendo en el mundo, incluso también quizá en México, pero en México sí las conocen, pero para los que no las conocen, podría decir nuestro público, bueno, ¿y estas dos señoras quiénes son? Nosotros las invitamos porque si invitamos a funcionarios públicos, pues usted ya sabe cómo son los políticos, pero Araceli y Silvia son, creo que las personas más indicadas para hablar de esto porque pues ellas son víctimas de esta tragedia. Yo te pido, Araceli, por favor, no pretendo tus lágrimas, pero que sí nos compartas un poco de la tragedia que viviste y que estás viviendo, por favor. Bueno, pues yo soy Araceli Salcedo, busco a mi hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Ella tenía 21 años en ese momento. A raíz de todas las omisiones y a todo lo que me he enfrentado en amenazas, en hostigamiento, en persecución, no tan solo por la delincuencia organizada, sino también por nuestras autoridades que lejos de garantizarnos seguridad, sí, hacen completamente lo contrario. Me vi obligada en este camino a formar el colectivo Familias Desaparecidos Orizaba, Córdoba, el cual el día de hoy agrupa a más de 360 personas que tienen un familiar desaparecido. Hemos logrado en este camino recuperar algunos cuerpos, desafortunadamente sin vida, en fosas clandestinas. Del colectivo hemos recuperado 24, pero también hemos recuperado personas con vida, entre ellas siendo la mayoría jóvenes, mujeres, niñas, incluso siendo víctimas de trata, ¿sí? Esto es gravísimo. Yo busco a mi hija Fernanda, la busco en vida. Desafortunadamente, con todo lo que hemos venido viendo y presentando a raíz de tantos años, pues enfrentamos una realidad muy fuerte, la cual es que estamos recuperándolos, pero los estamos recuperando no como queremos. Bien, Silvia. No podemos seguir viviendo así de esta manera, sino que buscamos verdad, memoria y justicia. Bien, Silvia, por favor, yo también te suplico, no pretendemos tus lágrimas, pero compártele al público internacional qué es lo que has vivido como madre. Bueno, mi nombre es Silvia Elida Ortiz Solís, madre de Silvia Estefany Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre del 2004. En un par de días se cumplen 15 años de una búsqueda incansable, de un hartazgo. A mí me tocó peor, ¿por qué? Porque ni siquiera era delito, era una ausencia, simple y sencillamente, y que tenía que esperarme a que ella volviera. Haber luchado por años para poder conseguir que la desaparición pasara a ser un delito. El estar luchando a ser escuchada, el estar luchando a que estuvieran diciéndome que como mujer ella se había ido porque tenía novio, a lo mejor había estado embarazada, a estar luchando a que entendieran que la gente no desaparece, se la llevan, que hay delincuentes, a salir al campo sola, ahora tener o representar a un grupo de familias las cuales nos dedicamos a la búsqueda en campo y vida, y que fuimos los pioneros en entrar en cerezos, fuimos los pioneros en innovar técnicas de búsqueda en campo. También nosotros iniciamos con unas campañas de toma de ADN sin necesidad de tener la denuncia. Después de que lo hicimos nosotros, la Fiscalía General de la República decide una campaña igual. Fuimos pioneros en esto y nadie... Oye, Silvia, pretendemos Silvia, salir. Se nos acabó ya el tiempo, pero ¿qué opinas? Te tengo que hacer esta pregunta que todos mis seguidores me hacen. Es una pregunta muy controvertida. ¿Qué opinas de que hayan liberado el gobierno de López Obrador, que haya liberado al hijo del Chapo Guzmán? Terrible. Es una situación que da un mensaje negativo y que no lo podemos permitir. Eso es lo que opino. Es terrible no tener los pantalones para enfrentar una situación que abre puertas para que otros delincuentes hagan lo mismo. Aunque se hubiera armado un mar de sangre.
debieron tener la capacidad de organización, logística y estrategia para hacer esta detención. Bien, rápido, perdón, me encantaría estar una hora con ustedes. Araceli, mi padre nació en Tepito, uno de los barrios más peligrosos de América Latina. Me contaba mi padre que allá por 1930, incluso entre los propios delincuentes, si uno se peleaba, era golpe limpio, sin ningún truco, sin navaja, sin arma, y que si se tiraban al suelo en la pelea, el otro esperaba que se levantara, había respeto, había dignidad. Hoy México es el cuarto país de impunidad, lo que indica que no hay respeto ni dignidad por nada. Los crímenes son matanzas, la sangre corre, y ese mismo terror y miedo le da el gran poder al criminal de ser impune. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó ahí? Dímelo en 2 palabras porque te tengo que cortar. Impunidad total, corrupción y alianzas del gobierno con la delincuencia organizada. Nada más. Muchas gracias, gracias Araceli, gracias, un gran abrazo Silvia, Araceli, muchísimas gracias, y a usted también. Esto que vimos hoy es tan solo una muestra pequeñita de lo que pasa en toda América. Si bien México es uno de los países con cifras muy oscuras, ya lo escuchó usted, todos los otros países latinos también están en manos de la oscuridad, incluido Estados Unidos. Solo le doy esta cifra. Aunque el continente americano solo alberga el 13% de la población mundial, 13%, chiquito, tiene casi la mitad de todos los homicidios del mundo, 42%. La tasa media de homicidios anual en el continente americano es de 17 por cada 100.000 habitantes, casi el triple que el promedio mundial. Es el reporte de la ONU de homicidios del mundo por la desigualdad y el crimen organizado. Los únicos 4 países del mundo con tasas de homicidio de más de 40 personas por cada 100.000 habitantes están en América Latina. El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras son los campeones, y en general todo el continente el campeón del mundo. Urge reflexionar en qué hemos hecho y urge después ponerse a trabajar. Buenas noches.